¿Cómo está relacionada la salud de la gente con el estatus que tiene? Todos estos empleados tenían acceso al mismo Servicio Nacional de Salud Pública que se instaló en Gran Bretaña en 1945 gracias al Partido Laborista en aquel momento. Todos esos empleados estaban bien pagados, son empleados, siguen la tradición europea, que para que un empleado sea eficaz y honesto hay que pagarle bien, adecuadamente. Todos esos empleados tenían seguridad de trabajo. Sin embargo, no se enfermaban ni se morían de manera igual. Los jefes la pasaban mejor que los subordinados. Cuanto más bajo era la escala del escalafón, tanto más se enfermaban y con tanta mayor frecuencia se morían. Al revés de lo que se pensaba antes, en Estados Unidos existía el mito de que los jefes de empresas, por el estrés que tienen, les da la incidencia de la úlcera es mayor, hasta que se descubrió que la úlcera duodenal no es causada por estrés, sino por unos bichitos que se esconden en los pliegues del intestino. Entonces, es justo al revés. Los que pueden decidir qué hacer, los que tienen poder de decisión, viven mejor, más sanos y viven más que los subordinados que tienen que cumplir órdenes, que no pueden ni siquiera disponer de la manera de su propio trabajo. El estudio de Whitehall, como digo, conducido por Marmot, fue repetido después por otra gente y es reconocido por todos los epidemiólogos del mundo. Desde entonces se sabe bien que la salud depende no solamente del ingreso, sino también del grado de libertad que tenga el individuo, de que se sienta o no sumiso. Hay experimentos parecidos con ratones. Las ratas que no tienen elección se enferman rápidamente, mucho más rápidamente que las ratas que sí pueden elegir ir para un lado o para el otro. Entonces, la libertad es un factor de salud y no es, por supuesto, el único. Permítanme darles un ejemplo más pedestre. Mi nieta Camila y su padre, hace unos años, decidieron construir viviendas modestas, pero bien hechas, bien construidas. Su padre es ingeniero, en una llamada ciudad perdida, o sea, una villa miseria. Entonces construyeron una cantidad, ellos mismos con sus propias manos, una cantidad de viviendas que tenían baño, cocina, tenían baldosas, tenían ventanas y puertas normales, etc. Volvieron al cabo de unos meses para saber cómo las pasaban los habitantes de esas viviendas modestas pero correctas, y encontraron que los marcos de las ventanas habían desaparecido, que las puertas habían desaparecido, que los artefactos sanitarios habían desaparecido. ¿Qué había pasado? ¿Los habitantes eran unos vándalos? No. Les preguntaron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que no tenían trabajo y para poder comer tuvieron que ir vendiendo uno a uno todas esas piezas de esas casas. Entonces, obviamente, el problema de la vivienda no es un problema sectorial, un problema flaco, un problema unidimensional. Es un problema social. El problema de vivienda, junto con el problema de la salud, el problema del trabajo, el problema de la educación, no, cada uno de ellos no es nada más que un lado de un polígono, de un cuadrado. Y es un cuadrado básico. Los chicos que viven en esas viviendas improvisadas
de las ciudades perdidas, de las villas miserias, no tienen un lugar tranquilo con una mesa donde puedan hacer sus deberes, donde puedan leer. En la casa no hay un solo libro. Los libros, como ustedes saben, en todas partes, la mayor parte de los hogares norteamericanos, el único libro es la guía telefónica. El vivir, crecer en una casa llena de libros ayuda, pero desde luego no es suficiente. Porque un chico, se supone que un chico tiene que tener la posibilidad de jugar y de aprender alguna manualidad. Eso ocurre en países como Dinamarca, los países nórdicos, donde las escuelas, ¿cómo se llama? Jardines de infantes, tienen juegos de Lego. El chico se sienta en un pupitre, abre la tapa y está lleno de piezas de Lego. Y pasa el tiempo construyendo artefactos de Lego. El Lego es tal vez el juego más instructivo. Es activo. Además, el chico tiene, durante el refrigerio, se turnan los chicos para servir a los demás. Los chicos tienen también la posibilidad de cuidar de un animalito, un animalito. Aquí sería un cuy. O sea, son conejitos, conejos de indias, etc. En las plazas hay lugares donde los chicos pueden hacer carpintería, pueden construir con tablas y clavos y martillos que les provee el municipio, lo que quieran, bajo una supervisión, pero una supervisión muy suave. No les obligan a aprender los nombres de las calaveras de Colón o de los dos caballeros que repartieron escarapelas el 25 de mayo. No les enseñan pavadas que no interesan a ninguna persona inteligente o curiosa. Se enseñan ciencias, se enseñan manualidades, se enseñan a manejar las manos. La educación argentina, aunque fue en su tiempo, hace 100 años, fue un modelo en América Latina, hoy día está muy atrasada porque sigue siendo libresca. Se sigue exigiendo a los chicos que aprendan los nombres de ríos que ya no tienen agua. Para mí fue una gran decepción cuando mi padre me llegó a la Patagonia y yo veía los ríos, eran cauces donde había agua una vez por año, cuando los deshielos. De todas maneras, en la geografía que nos enseñaron a nosotros, había ríos, montañas, lagos, pero no había gente. Eran lugares deshabitados. No nos dijeron jamás de qué vivían, cómo vivían la gente en las distintas regiones del país. Era una enseñanza no solamente libresca, sino muy irrealista. Los maestros hacían lo que podían, pero ellos mismos no eran suficientemente cultos. En todo caso, el problema de los problemas es este. En cualquier disciplina, en cualquier campo de la vida, hay problemas chicos que se pueden resolver en forma sectorial, separados de otros. Y hay problemas gordos, problemas sistémicos, que requieren la atención a muchos aspectos de la vida y por lo tanto requieren la colaboración de múltiples especialistas. Un problema de ingeniería
un pequeño, por ejemplo, reparar un galpón, cualquier carpintero puede resolverlo. Pero si se trata de diseñar un barrio o de rediseñar un barrio, hay que tener en cuenta, hay que hacer estudios antropológicos que muestran de qué vive la gente y cómo vive la gente y cómo quisiera vivir la gente. Hay que averiguar qué es lo que quiere la gente en lugar de imponer desde arriba un plan preconcebido. En todas las ciencias se plantean esos problemas. Hay otra división de los problemas que interesa a los filósofos y a los hombres de acción, y es la división entre problemas directos que van de la causa al efecto o de los principios a sus consecuencias lógicas, y los problemas inversos que van de los efectos a las causas. Por ejemplo, me presentan a una persona con quien me dicen, usted va a tener que trabajar con esta persona. Entonces uno lo mira la cara, mira, observa los gestos, etc. Trata de adivinar qué está pensando esa otra persona. Trata de adivinar sus intenciones. Es un problema inverso que tiene muchas soluciones o ninguna. Esa es la característica de los problemas inversos. Que además no hay, precisamente por no tener soluciones únicas, no hay algoritmos, no hay reglas para resolverlos. Hay que ingeniárselos, hay que hacer hipótesis. Por ejemplo, el médico. Viene un enfermo nuevo, un paciente nuevo. Entonces lo examina y ve ciertos síntomas. No puede ver el estado del hígado, el estado del corazón o del riñón. Para eso tiene que mandar a hacer una cantidad de análisis que penetren en el cuerpo. Pero aún con esos análisis, para llegar a un diagnóstico correcto, tendrá que tener en cuenta muchos datos y tendrá que hacer varias hipótesis y ponerlas a prueba. Supongamos que diga, bueno, esta persona tiene una insuficiencia hepática, entonces le da un remedio para mejorar esa condición y tiene que seguirlo, tiene que examinarlo varias veces para ver si mejora o no mejora la condición del paciente, para ver si en efecto el diagnóstico ha sido correcto o no. Para eso tiene que recurrir a la ciencia propiamente dicha, en particular la ciencia de la anatomía y la fisiología. En cambio, si usted consulta a un quiropráctico, le va a decir, cualquier enfermedad se puede curar manipulando la columna vertebral. El fundador de la quiropraxia me parece que empezó así. Le mostraron a un muchacho sordo de nacimiento. Entonces empezó a manipular la columna vertebral y, mira, milagro, el muchacho empezó a oír. ¿Cuál es el mecanismo que conecta la columna vertebral con el aparato auditivo, que consiste no solamente en las orejas, sino que en parte del cerebro, la corteza auditiva? No está el mecanismo, es una fantasía. Pero estamos en esta sociedad tan avanzada aparentemente